Ahí están, mis queridos amigos, ya saben, para que no se rompan la cabeza pensando que mandarles de lonchera a los chicos, que sea algo fácil, nutritivo y divertido a la vez. Ahí tuvimos estas dos opciones, estos dos deliciosos sándwiches. Amigos, damos inicio ya a las entrevistas el día de hoy, viernes, y le damos la bienvenida. Estamos ya con nuestra especialista, nuestra otorrinolaringóloga, la doctora Gina Chávez. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy por el contrario, gracias a ustedes por la invitación a tan prestigioso programa. No, gracias a ustedes por darse el tiempo, doctora, y por supuesto para venir a hablarnos acerca de un tema que es, como bien lo estábamos hablando antes de salir al aire, bastante amplio, pero vamos a tratar de resumirlo lo más que se pueda, porque es un tema que aqueja a muchísimas mamás con los pequeños sobre todo. Definitivamente. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de otitis, hablamos de una inflamación del oído, pero el oído está formado por tres segmentos o tres partes muy importantes. Primero, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada uno de ellos tiene su propia patología. Entonces, cuando hablamos de una infección en el oído externo, hablamos de una otitis externa. Y en la inflamación en el oído medio, da obviamente una otitis media, que puede ser aguda, si dura menos de 3 semanas, subaguda, si dura 3 semanas hasta 3 meses, y crónica, cuando se presenta más de 3 meses dura, y también cuando se presentan más de 3 o 4 episodios de esta otitis media durante un año. Durante un año. Así es. Perfecto. Entonces, es muy importante. Quisiera poner una pequeña imagen para poder explicarles cómo es que se produce el mecanismo de este cuadro de otitis media aguda. En este caso, en un momentito ponemos la imagen, en un segundito la ponemos la imagen, doctora, pero entonces es importante recalcar a nuestros televidentes que hoy vamos a estar hablando básicamente de la otitis media aguda, ¿verdad? Sí. Porque ya vamos a abordar para otros programas, para los siguientes que vienen, el resto de temas que también son importantes de tocar, doctora. Pero ya seguramente en unos minutos nos están poniendo, ahí está la imagen, doctora. La otitis media aguda es aquella enfermedad que se produce por una inflamación de las mucosas que recubren. Ahí tenemos la parte que está con celeste, en el medio, ese es el oído medio. Entonces se da por una inflamación de las mucosas que recubren las cavidades del oído medio. No solamente está formado por esa cavidad que vemos, que es la caja timpánica, sino también todas las celdas mastoideas se comunican con ese oído medio y van a drenar hacia allí todas las secreciones que constantemente está produciendo. Exacto. Entonces, nosotros vamos a poder observar que el oído medio está en comunicación prácticamente, está por detrás de la membrana timpánica y está en comunicación con el conducto auditivo, lo vemos claramente ahí, pero está separado de él por la membrana timpánica. Y se comunica también con la faringe o con la rinofaringe, prácticamente con toda la vía respiratoria superior a través de la trompa de Eustaquio. Nosotros podemos evidenciar allí la trompa de Eustaquio. Se considera que la mayor parte o el mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio es el responsable principal para la producción o para el que se desencadene un cuadro de otitis media aguda. Ok, doctor. Esta patología se da sobre todo en niños. Sobre todo en niños. O sea que si tenemos un niño en casa que por algún motivo ha tenido o ha sufrido de dolor de oído, de una infección en el oído, posiblemente sea una otitis media aguda. No necesariamente en niños más grandecitos, en niños muy pequeños. Pequeñitos. Porque la trompa de Eustaquio es muy corta y muy recta. Perfecto. Hablaremos un poquito de cómo es que ingresa y por qué es que se van a producir algunos de los síntomas. Perfecto. Los sonidos ingresan a través del conducto auditivo externo. Lo estamos viendo allí y llegan a la membrana timpánica, la cual es muy elástica y en la que está pegada prácticamente adosada el martillo, seguido el yunque y el estribo. Y este último se comunica con el oído interno y de esta manera las ondas sonoras se transmiten por toda esta cadena de huesecillos, el conducto auditivo y la cadena de huesecillos, y llegan al oído interno, donde el impulso mecánico, que son las ondas, se transforma en un impulso eléctrico y la persona va a poder escuchar, porque nuestro cerebro traduce estas ondas eléctricas o este impulso eléctrico como si fueran los sonidos que nosotros escuchamos.
Perfecto. Si bien es cierto, entonces esto es en un oído sano, en un oído normal. Pero cuando existe obstrucción en la trompa de Eustaquio, por X circunstancias, por un proceso de vías respiratorias superiores que va a inflamar la trompa de Eustaquio, sea por un proceso mecánico en los niños muy pequeños o en los niños hasta los 5 o 6 años, la hipertrofia de los adenoides, que crece justamente en cerca de esta zona y puede invadir la entrada de la trompa de Eustaquio y favorecer la presencia de otitis media aguda y que puede volverse recurrente. Todos estos procesos van a hacer que se acumule líquido en el oído y entonces la cadena de huesecillos no se va a poder mover adecuadamente y va a impedir que las ondas sonoras lleguen a movilizarse y llegar hasta el oído interno. Entonces, por eso es que, y también cuando existe líquido, exudado, gran cantidad de líquido, la membrana timpánica se abomba y al abombarse, entonces obviamente va a producir el dolor muy intenso. Definitivamente, que como lo venía comentando tempranito, bueno, los que de niños, de pequeñitos, bueno, yo particularmente de pequeñita y de adulto no lo recuerdo, he sufrido de dolor de oído, sabemos que es un dolor muy agudo, es un dolor bastante insoportable y como usted lo dice, doctor, esta afección de la otitis media aguda se da en niños bien pequeñitos, un poco complicado de manejar, ¿no? Y puede generar muchísimo estrés en los papás y preocupación. Claro que sí, definitivamente. No tengo estadísticas propias de nuestra zona, de la región del Perú, pero sí hay algunas estadísticas que indican que más o menos el 80% de todos los niños antes de los 3 años ha tenido al menos un episodio de otitis media aguda. Por eso considero que es un tema realmente muy importante, sobre todo para los padres y para los niños pequeños que muchas veces no pueden expresarse. Por supuesto. Y de esta mitad, la mitad del 80%, al menos han tenido 3 cuadros antes de los 3 años. O sea, veamos que sí, realmente es muy frecuente. Y a veces no nos damos cuenta y decimos, bueno, el niño está irritable, no come, y cuando estamos yendo a la cronicidad, que ya es un tema muy peligroso, del cual vamos a referirnos probablemente en una siguiente charla. Por supuesto. Entonces, cuando nosotros tenemos o sospechamos, vemos un niño, los síntomas más importantes para poder detectarlo es un niño muy irritable. En realidad, la observación de los padres es muy importante. Ellos están en contacto constante con su niño, conocen cómo se desenvuelve, y si yo veo que mi niño de pronto está muy irritable, no puede dormir, no quiere dormir, entonces voy a pensar que tiene algún problema, no necesariamente, está estresado, que le han echado el ojo, que le vamos a poner la cintita rojita, no, definitivamente tiene algo. Claro que sí, hay que saber abordarlo. De repente algún movimiento que lo caracterice, tal vez su manito que quiera rascarse la parte del oídito, nos puede ahí dar una luz verde de qué es lo que está pasando, doctora, ¿verdad? Es un niño irritable, no duerme bien durante la noche, se mueve constantemente, porque él no nos va a poder referir qué es lo que tienes. Entonces se está moviendo constantemente, se agarra la cabecita, se agarra la orejita, porque como es un dolor de tipo pulsátil, él siente que quiere jalar lo que le está molestando en la orejita. Claro. Cuando se perfora la membrana timpánica, desaparecen los síntomas, pero eso no es lo más adecuado. Otra de los factores, de los síntomas que puede presentar este niño es, por lo general, una subida de temperatura, fiebre alta. Podemos presentar fiebre. ¿En todos los casos, doctora? En la mayor parte de los casos, cuando se instala es una infección que tiene el pequeño. Y entonces, obviamente, el mecanismo en los niños fácilmente hacen elevación de la temperatura frente a un cuadro de infección. Puede tener náuseas, vómitos, inclusive diarrea. Y entonces esto nos puede hacer pensar, bueno, está inquieto porque no es que tenga, no pensamos necesariamente en el oído. Inmediatamente pensamos la garganta o el estómago. Claro, el estómago. Tiene diarrea, le cambiamos la dieta, obviamente le ha caído mal, y no es así, estamos yendo camino a una otitis media aguda. Claro que sí, doctora. Y no en niños más grandecitos, en niños que tienen 3,
o 4 años, que empezaron con un lenguaje muy fluido, que empezaron ya, y notamos que empieza a aumentar la televisión, debemos sospechar, y que han tenido el antecedente de antes de haber tenido cuadros de otitis, a los que hemos referido anteriormente, debemos sospechar que esto probablemente, esta otitis, ha ido a la cronicidad. Y no nos olvidemos que cuando ya un proceso agudo es muy aparatoso, causa dolor, tiene toda la sintomatología característica. Cuando vamos a la cronicidad, los síntomas de dolor, la molestia intensa va a disminuir y puede reagudizarse en algunos momentos, pero en términos generales la soportamos y la toleramos. Entonces este niño que aumente el volumen al televisor, que no escucha bien las clases o que supuestamente es catalogado como un niño desobediente, no es que se trate de eso. Es probable, no digo que en todos los casos, es muy probable y hay que hacer así es, que este niño haya pasado a la cronicidad y de repente tiene constantemente o siempre líquido en el oído medio, y entonces hablamos de una otitis media serosa. Porque hay líquido, doctora. Y entonces no está escuchando adecuadamente, porque de acuerdo a la explicación que les he dado anteriormente, al tener líquido en el oído medio no puede transmitir las ondas sonoras. Definitivamente es ahí donde entra la clave, doctora, del no automedicar a nuestros niños, no decir, ay, ya, seguramente es esto o seguramente es lo otro, y yo voy automedicando y mientras eso voy perdiendo tiempo importantísimo en el que el especialista puede detectar a tiempo, abordar y evitar que se vaya a complicar más luego posteriormente, y que el tratamiento no sea lo más óptimo posible. Claro. Definitivamente. Y existe otro factor, un factor mecánico que puede desencadenar la otitis media aguda y que yo he visto muchas veces que no le dan la debida importancia, sobre todo de repente algunos colegas dicen el tejido adenoideo, la hipertrofia de adenoides, porque juega. ¿Dónde se ubica? En la parte posterior y superior de la faringe, muy cerca, muy en vecindad de la entrada de la trompa de Eustaquio. Al crecer este tejido, obviamente puede obstruir la entrada de la trompa de Eustaquio y va a condicionar que se produzca con más frecuencia estos cuadros de otitis media aguda. De tal manera, si que encontramos un paciente que tiene cuadros de otitis, tiene una hipertrofia adenoidea de 3º a 4º grado, considero que sí es importante pensar en la posibilidad de recurrir a un tratamiento quirúrgico para evitar que este tejido adenoideo nos esté generando este tipo de problemas. Si bien es cierto, este tejido adenoideo se supone que debe disminuir o debe desaparecer porque es un tejido de la infancia, crece hasta los 5 años, después empieza a involucionar y se supone que ya no debemos tenerlo. Pero si este persiste, definitivamente va a generar todo tipo de problemas en lo que respecta a las vías respiratorias superiores y también a la audición. Ahora, este es un proceso de la otitis media que se da sobre todo en los meses de invierno, pero también en la primavera. ¿Por qué en los procesos? ¿Por qué en invierno? Porque durante el invierno hay mayor incidencia de enfermedades de las vías respiratorias superiores. Exacto. Y van al colegio, van a las guarderías, van a la estimulación y entonces están en contacto con otros niños. Muy factible que puedan contagiarse. Pero también se da en la primavera. Porque en la primavera hay mayor cantidad de polen, aumentan los procesos alérgicos y muchas veces encontramos que el familiar dice, mi niñito ronca en las noches. A veces lo dicen en algunos casos graciosamente, ¿no? Uy, nos causa gracia, ¿no? Dice tan chiquitito y cómo ronca. ¿Cómo ronca? Y realmente lo que pasa es que está sufriendo. Y este problema del edema, de la inflamación que se produce por un cuadro de rinitis alérgica, compromete también a la trompa de Eustaquio. Y obviamente si se cierra la trompa de Eustaquio, los gérmenes que puedan haber entrado ahí van a proliferar, van a multiplicarse, se produce el proceso inflamatorio y entremos otra vez todo el cuadro de la otitis media aguda. Definitivamente, esas infecciones a la garganta, respiratorias, doctora, de alguna manera están, pues, como bien lo dice usted, por la propia infraestructura, por la propia condición del cuerpo, la anatomía, es que están ligadas inmediatamente. Yo recuerdo cada vez de pequeñita que me enfermaba de la garganta, saltaba el oído, siempre, ¿no? Pero podría darse sin necesidad de que dé una infección respiratoria, podría verse afectado el oído o siempre es una consecuencia de. Probablemente sin necesidad, como he mencionado anteriormente, un cuadro de rinitis alérgica. Simplemente. Va a inflamar todas las mucosas. En la alergia siempre hay inflamación.
se tapa la trompa de Eustaquio y se hace un círculo vicioso, porque a mayor inflamación se cierra la trompa de Eustaquio y entonces el aire queda atrapado allí, se produce inflamación, exudado y tenemos todo el componente de la otitis media aguda. Definitivamente. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos que hay hoy en día para la otitis media aguda? En realidad, el primero es observemos a nuestros hijos para poder determinar qué molestias tiene y al médico. A veces resulta de repente para algunos padres fastidioso que le estén preguntando desde cuándo, cómo fue, qué molestias tiene. Pero es importante eso para poder establecer un diagnóstico. Una vez establecido el diagnóstico, lo primero que hay que hacer es, en mi opinión, bajar el dolor, aliviar la molestia que tiene el niño, porque en realidad es un dolor insoportable muchas veces, y como no lo puede expresar, el niño lo expresa está muy irritado. En segundo lugar, dar antibiótico terapia. Sí es muy importante. Si bien es cierto en la otitis media, en la otitis media aguda viral, no es necesario dar antibióticos. En el caso de los niños sí, y probablemente también en el caso de los adultos, porque al haberse producido la inflamación que compromete todo el oído medio, inclusive la entrada de la trompa de Eustaquio, naturalmente se va a cerrar se va a sellar y ya va a venir la proliferación de las bacterias. Entonces debe ser, en el caso de los niños pequeños, un antibiótico que tenga un sabor agradable. Exacto. Que tenga aceptabilidad por parte del niño, porque si no, no lo va a tolerar. Uno, dos, y que tenga eficacia, es decir, que sea, no vamos a hacerle un antibiograma en ese momento, vamos porque va a demorar 4 días y ya debemos iniciar el tratamiento. Entonces debemos darle un antibiótico que cubra la mayor parte de los gérmenes que producen la mayor parte de los procesos de las vías respiratorias superiores. Doctora, el tema de cuánto el analgésico son que van directamente al oído en este caso, no, o son vía oral. Sí, vía oral. Primero bajar la temperatura, podemos dar metamizol o bueno, el médico ya les indicará. Y un analgésico que calme el dolor. Calmando el dolor. En algunos casos inclusive podemos dar antihistamínicos. Obviamente a niños muy pequeños manejar esto con sumo cuidado porque las dosis deben ser las adecuadas para la edad. Y también podemos usar algún tipo de spray nasal, no por tiempos prolongados, para disminuir y para cortar el círculo vicioso que está generando que mayor inflamación, mayor cantidad de líquido en el oído medio y no salimos de esta situación. Entonces se puede dar por tiempo corto algún corticoide intranasal que desinflame toda la vía respiratoria para poder permitir el drenaje de la secreción que se ha producido en el oído medio. Pero también mencioné anteriormente, ¿no?, que cuando esta otitis está muy intensa, hay mucho líquido, puede perforarse la membrana timpánica. Entonces vamos a tener salida de líquido, primero purulento, después serohemático, y si este niño recibe el tratamiento adecuado, la perforación se cierra completamente. Excelente. Totalmente contraindicadas las gotas en los niños cuando hay una perforación de la membrana timpánica. Totalmente indicada, porque con esto vamos a impedir que se produzca el cierre de la perforación. Excelente, doctor, eso tener en cuenta porque muchas personas relacionan automáticamente el dolor de oído, se van a la farmacia a comprar un medicamento muy conocido que hay por ahí e inmediatamente le echan las gotitas al oído, pero dicen para que le pase el dolor. Pero si no sabemos que hay de repente una perforación, como bien lo dice usted, podemos estar dificultando y complicando el proceso ampliamente. Claro, pero también quiero decirte que la otitis media aguda no es exclusiva de los niños, también se da en adultos. También, claro que sí. Obviamente un paciente que tenga un problema severo de un cuadro de sinusitis, en un cuadro de infección. Uno. Dos, las vías respiratorias están inflamadas y por ende también la entrada de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio se abre cuando nosotros respiramos, está ingresando aire, oxígeno, ventilando y sale. Se obstruye también la trompa de Eustaquio cuando nosotros comemos.
respiramos, tosemos, estornudamos. Y si se abre la trompa de Eustaquio en todas estas circunstancias y tenemos muchos gérmenes en la cavidad oral por un proceso respiratorio que tenemos, van a ingresar estos gérmenes hacia el oído medio. Exacto. Y como todo está inflamado, pueden quedar ahí atrapados, se cierra la trompa de Eustaquio y entonces un adulto también puede tener un cuadro de otitis media aguda. No digo que no se va a dar, sino que siempre es más presente en los niños. Claro, en los niños, pero también se puede presentar en adultos, doctora. Y en el caso de los adultos, ¿el tratamiento es igual? ¿Hay alguna contraindicación en el caso de adultos, alguna actividad que pueda empeorar este proceso? Definitivamente no, el tratamiento tiene que estar exactamente el mismo y probablemente por tiempos mucho más prolongados. Ok, perfecto, doctora. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales para todos nuestros amigos? El día de hoy estamos hablando acerca de la otitis media aguda con nuestra especialista, la doctora Gina Chávez, nuestra otorrinolaringóloga. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales para nuestro público, doctora? En primer lugar, observemos a nuestros hijos. No banalicemos, o sea, no consideremos que es parte normal, no, está irritable, o no, si un niño está irritable, no puede quejarse, y la única forma que tiene de expresarse muchas veces es el llanto. Frente a ese llanto no permanezcamos indiferentes y busquemos cuál puede ser la causa que esté generando ese llanto tan intenso de esos niños tan pequeñitos que no pueden expresarse. Definitivamente, doctor, importante entonces ya saben, estar atentos. ¿Quién mejor que nosotros los padres que estamos siempre con ellos y conocemos inmediatamente cuando está surgiendo un cambio en su comportamiento? Siempre va a haber una razón y por supuesto ir al especialista indicado para que pueda darnos la medicación indicada y así evitar consecuencias futuras. Doctora Gina, por favor, para todos nuestros televidentes que nos están viendo, ¿cómo es que podrían contar con una consulta con usted? ¿Dónde es que le encuentran? Coméntenos, por favor. Bueno, yo trabajo en el Policlínico García Braganini y también en Vitaelis, que queda en la avenida Bolognesi 211 Yanaguara, frente a la puerta vehicular del Club Internacional. Excelente. ¿Tiene algún número de teléfono tal vez para poder hacer una reservación de una cita? 959-639125. Excelente, doctora. Agradecerle muchísimo por esta entrevista. Estoy segura que le ha servido de muchísimo a todos nuestros televidentes y espero tenerla nuevamente pronto por aquí para seguir hablando sobre las otras afecciones que puede sufrir el oído. Con mucho gusto. Claro que sí, gracias, doctora. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Hoy hemos estado con nuestra especialista otorrinolaringóloga, la doctora Gina Chávez, hablando acerca de la otitis media aguda, una complicación que pueden sufrir nuestros pequeñitos como los adultos también. Así es que vamos ahora, mis amigos, a una pequeña pausa, pero volvemos con mucho más en el programa.